las divisiones celulares y cómo se protegen contra la degradación. Este hallazgo lo llevó a ganar el Nobel, ya que abrió numerosas líneas de investigación respecto a las células cancerígenas, que suelen tener una actividad elevada de telomerasa. Okay, thank you. Gracias. I'd like to especially thank Especialmente Senator agradezco Girardi al and senador all of the Girardi y organizers todo and el comité the organizador government of Chile for sponsoring this por wonderful event auspiciar and for este maravilloso inviting evento us to y come here también and por see this invitarnos beautiful a venir country. y ver este hermoso país. I'm going to talk to you, as Voy a Paul hablarles, como said, Paul ya lo about mencionó, how sobre we think life cómo got started pensamos when the que Earth was se very originó young. la vida But cuando before la I Tierra get recién into comenzaba. some of the Pero antes de ir a details, los I detalles, just want to emphasize quería that this enfatizar question, que esta which pregunta people have been que la gente thinking ha about estado for pensando all of history, por toda la is historia just now es simplemente coming to the ahora point que está where llegando a un we punto have the donde scientific tenemos tools las to herramientas begin to científicas para investigate comenzar a this. investigar And we have the hope y that tenemos in the la next esperanza que perhaps en decade la or two próxima we'll really década will vamos a understand poder this comprender at a deep realmente level. a un nivel más profundo. And I also want to Y también emphasize quisiera that enfatizar el although hecho this que, is a field of aunque inquiry este es that un doesn't campo have de interés obvious y practical no hay applications, aplicaciones I obvias, think that prácticas, el tema que understanding podamos how we comprender came to be cómo here and llegamos a estar acá understanding our y place in the comprender nuestro universe is a lugar en el very universo important es, part of sin our duda, culture. una parte And muy I think importante that's de a nuestra very cultura. Y strong así reason for es una pursuing this razón kind of importante para science. perseguir este tipo de ciencias. So, as Paul said, Como Paul dijo, we're interested, of course, in how life began on our cómo planet. comenzó la But historia, now we la know vida en el from planeta, pero the ahora work of sabemos our del trabajo astronomer colleagues de that we nuestros have colegas millions que or tenemos billions of millones y Earth-like miles de planets in millones our de galaxy otros alone. planetas en las And we all galaxias. are very Y curious todos estamos con as mucha to whether there curiosidad might be life para ver si out podría haber there vida también allá. or O whether we're alone si in the universe here. estamos solos And en el that all universo. depends Y on todo whether eso va a the depender transition de la transición from the environment, the del geology, ambiente, and la the chemistry of geología, a la young planet química de un planeta joven to life, the a la emergence vida, of life, is something el that surgimiento de la is vida, que incredibly es algo que es difficult and therefore increíblemente rare, difícil y or raro a something la that's vez, very o si es algo easy, a fácil, simple pathway, un and camino therefore simple de seguir, life y por is lo tanto common la vida and, es común everywhere in the universe. en todas partes del universo So, también. the astronomers are trying Así que very los hard astrónomos to están find tratando a second duramente independent example of life by looking at mirando planets entonces around los other planetas stars. que están In the alrededor de las meantime, estrellas. we Y mientras tanto, can go into the nosotros laboratory podemos ir a los and do laboratorios simple y hacer experiments and experimentos try to simples see, para try to tratar de ver y understand if there's an comprender easy si existe pathway from un chemistry to camino biology. fácil de la química a la So, you biología y might la wonder astrobiología. why Uno se preguntará this has entonces been por so qué hard ha to sido tan understand. difícil de And comprender the esto. way I think about it, La manera como the yo lo reason veo y is la that razón modern life es que la vida is very moderna complicated. es muy You compleja. have these incredibly Uno tiene beautiful and complex estas structures in estructuras all living complejas, cells. hermosas en todas las células Underlying vivas that, you have very y uno complicated tiene biochemistry. una bioquímica muy So compleja. anybody who's ever had to Cualquiera que ha memorize tenido que biochemical memorizar pathways los knows caminos how bioquímicos, much chemistry is hay going on in mucha all of química our ahí en cells. todas nuestras células, como And sabemos. underlying that Y subyacente is a a todo eso complicated tenemos flow of un information flujo de información from DNA compleja to del RNA ADN al to RNA, a las proteins, proteínas, a la biochemistry. bioquímica. And the thing that is Y el tema especially difficult que es to especialmente understand in difícil de terms of getting comprender en started términos de is that comenzar a every hacerlo part of this es que cada pathway, parte de este this flow camino, of esta ruta, information, este flujo de depends on información every other part. depende de cada una de You las can't otras. replicate Uno no DNA puede if replicar you el don't ADN already have si ya no RNA and tiene el proteins RNA and y las biochemicals. proteínas y los You can't bioquímicos. make RNA if Uno you no don't puede have hacer the RNA DNA si no that tiene el encodes it and ADN the que lo enzymes that codifica make y it, las and enzimas so que on. lo constituyen, So etc. for many, Así es que many years, it durante seemed muchos años almost ha impossible parecido to casi imagine a imposible rational imaginar una explanation explicación for racional how such a para ver cómo interdependent system este could sistema arise interdependiente surgió spontaneously. de manera espontánea. About 20 years ago, 20 años atrás, Tom Chuck, Tom Sid Chuck, Altman, and others Saltzman y otros discovered that RNA descubrieron molecules, que las moléculas de RNA,
las moléculas que están entre el ADN y las proteínas, el ARN, podría cumplir esas funciones. Podría tener la información genética, que los hemos sabido ya por mucho, y descubrieron que el RNA también actúa como enzimas, podría catalizar las reacciones químicas, y eso permitió que pudiéramos pensar sobre el origen de la vida de manera totalmente distinta, que la vida solía ser, y voy a tratar de volver ahora, muy simple. Células simples con moléculas de RNA que dirigían la bioquímica y la catalizaban su propia replicación. Lo que tenemos que comprender es cómo vamos de la química de un planeta joven a este tipo de vida bastante simple. Una vez que tenemos las células de este tipo, pueden evolucionar en el sentido darwiniano y el camino para una vida más compleja y finalmente hacia nosotros. Es más fácil de comprender entonces. Por lo tanto, para comprender eso, nosotros tenemos tres preguntas principales. Tenemos que comprender cómo las moléculas se hicieron, los bloques constructores de biología, cómo estas moléculas se ensamblaron en las primeras células vivas. Y también queremos comprender el ambiente en la Tierra primitiva que nos permitió que esto ocurriese. Por lo tanto, una de las cosas interesantes e irónicas, esta química que ahora pensamos, o al menos muchos de nosotros pensamos, que la vida comenzó esencialmente con cianuro. Hay muchas maneras en las cuales la alta intensidad de energía, digamos, de la radiación ultravioleta, los impactos, los truenos impactaron, hay nitrógeno, dióxido de carbono, un poco de hidrógeno, metano, podrían generar un cianuro. Y una vez que ese cianuro se hizo en la atmósfera, puede llevar y llover no solamente en los océanos donde se diluye, sino también en estas pequeñas piscinas, superficies, y la circulación geotérmica del agua a través de las rocas tiene los iones que reaccionan con el cianuro y hace las sales que pueden precipitarse y construir capas, esencialmente concentrando el cianuro en capas gruesas durante miles y quizás de millones de años. Entonces ahora tenemos un reservorio concentrado de material de inicio que puede ser procesado por el calor y por el agua y puede llevar a una serie compleja de caminos o conductas químicas que ahora estamos comenzando a comprender, que van a llevar a los aminoácidos, los péptidos, a los nucleótidos, los componentes del ARN y a los lípidos que están ensamblados en las membranas. Así que mucho de este trabajo se ha hecho por otras personas ya, mi colega John Sutherland, por ejemplo, y esto es un aspecto muy dinámico e interesantísimo de la química, donde realmente estamos comenzando a comprender los detalles químicos que han llevado a la formación y los bloques constructores de la biología en las capas de la Tierra. Una vez que tenemos entonces estas moléculas adecuadas, la pregunta es, entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Cómo estas moléculas se unen y comienzan a interactuar como una célula viva? Y esa es la parte del problema que mi laboratorio se ha enfocado durante muchos años. Aquí tenemos un diagrama esquemático de lo que nosotros pensamos que una célula muy primitiva y simple, o protocélula, puede verse esencialmente una membrana celular hecha de simples moléculas encapsulando partes muy pequeñas del ARN, ensamblando esta estructura. De hecho, parece que ser bastante fácil de hacerlo, pero el problema interesante surge, y donde viene la complejidad, es cómo una célula de este tipo crece y se divide y se replica en su genoma. Antes de la evolución de cualquiera de la maquinaria compleja que nosotros tenemos dentro de nuestras propias células que se preocupan del crecimiento y la división. Y para responder esa pregunta tenemos que ver
procesos físicos, químicos robustos. Tenemos que comprender cómo el ambiente puede proporcionar la química y las fuentes químicas de la energía y los procesos físicos que van a nutrir estas células primitivas y les van a permitir para que evolucionen y se conviertan en células más complejas. Por lo tanto, las dos partes de la pregunta, a un nivel simple, para las membranas celulares, cómo las membranas crecen y se dividen. Y esa parte nosotros ya la comprendemos bastante bien en la actualidad. La segunda parte es cómo ese material genético se copia, muta y se transmite a generaciones futuras. Y la química en el trasfondo de ese proceso es algo que es mucho más desafiante de entender. No sabemos todas las respuestas. Estamos trabajando duramente para tratar de comprender la química de ese proceso. Ahora, en un minuto para hablar sobre las membranas de las células primitivas, tenemos un fenómeno muy hermoso donde una molécula simple, como vemos en esta diapositiva, ensambla de manera espontánea en las membranas, que son como las membranas de cualquier célula, y no requiere ningún proceso dirigido. Estas moléculas están en agua con un poco de sal, ustedes la agitan y obtienen estas estructuras maravillosas que pueden ver acá. Forman estas vesículas esféricas, tienen pequeñas vesículas internas y son muy interesantes y estructuras hermosas. Y sucede que tiene todas las propiedades adecuadas para una célula primitiva. Y en las últimas décadas, comenzando con el trabajo de Pierluigi Luisi, que va a hablar más tarde en esta conferencia, y muchas otras personas han estado trabajando en nuestro laboratorio, ahora comprendemos cómo estas células primitivas, estas membranas, pueden crecer y dividirse utilizando solo procesos físicos simples. Podemos estimular el crecimiento de manera muy sorprendente para hacer estructuras filamentosas. Y luego, si se agitan, ustedes pueden imaginar cuándo pueden crecer en una poza o en una piscina pequeña, que sería suficiente para hacer que estos filamentos se dividan y hacer células hijas. Y así van a tener un ciclo de crecimiento y división impulsado puramente por el medio ambiente, donde no hay una maquinaria interna, por así decirlo. Para que la vida surja, de hecho, puede evolucionar y se puede convertir en algo más complejo. Tenemos que necesitar información genética, tenemos que tener moléculas que puedan codificar información y transmitir esa información a las células hijas. Así que en esta animación que ven en pantalla, lo que podemos ver es una vista de un solo filamento, una pieza de ARN en un ambiente químico rico, donde el ambiente flota y se asocian con sus pares y se ensamblan y construyen un segundo filamento complementario. Y tenemos un doble hélice, que es muy simple, es muy similar a una doble hélice de una ADN. Y lo que estamos buscando es la química que puede impulsar ese tipo de copia de información, el copiado de información. Esto no es un problema nuevo de ninguna manera, por supuesto. La gente ha estado lidiando para comprender cómo esto podría ocurrir por más de 50 años ya. Y de hecho, comenzó. La gente era muy optimista. Hubo un trabajo inicial realizado por Leslie Orgel que mostraba el inicio de cómo esto podría darse. La gente estaba muy optimista, pero luego, a medida que tratamos de seguir avanzando, me quiero tener la próxima diapositiva, pero desapareció. ¿Podemos ir a la próxima diapositiva? Se volvió en algo obvio que había toda una serie de problemas difíciles que tenían que ser abordados. No está avanzando, desgraciadamente, la presentación. Bueno, la próxima diapositiva es una lista de todos estos problemas que hemos encontrado. Y casi todos están en el campo. Y en un punto se pensó que era casi imposible. De hecho, Leslie dijo que no funciona, desgraciadamente, la presentación. Bueno, son desafíos. Debido a todos estos desafíos, comenzamos a pensar que quizás era imposible. Todas estas preguntas entonces no tenían una respuesta obvia. Ahí está.
Muy bien, ahí apareció. Estas preguntas no tenían una respuesta simple 50 años atrás. Comenzamos a pensar que quizás había algo que estaba antes del RNA, algún material más primitivo, fácil de elaborar o fácil de replicar. Pero a pesar de mucho trabajo, muy creativo, nada mejor que el RNA ha surgido. Y la química que lleva a estos bloques constructores sugiere que la vida comenzó con el ARN. Y si eso es verdad, tiene que haber respuestas a todas estas preguntas que ven en pantalla. Y hace algunos años atrás, mi laboratorio, al igual que otros, comenzaron a volver y ver nuevamente a estas preguntas. ¿Hay algo que hayamos pasado por alto la primera vez? Quizás pensamos. Y de hecho, debido a otros avances en la química y la biología, la respuesta es sí. Y ahora hemos resuelto la